hablar sobre el funcionamiento de un disco duro. Para empezar, un pequeño concepto. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento permanente, es decir, que no olvida ni borra ningún archivo aunque no reciba flujo de corriente o energía durante un largo periodo de tiempo. La organización. La organización de los discos duros depende netamente del sistema operativo, ya que éste ordenará la información que haya en el disco duro. Aquí podemos ver un tipo de disco duro que tiene cabezales de lectura y escritura, que tiene los sectores, las pistas o cilindros donde se almacena la información, las caras o cabezas y los brazos con los cuales va a girar para poder guardar la información. Hay varios tipos de disco duro. Los magnéticos, que como su nombre lo dice, usan campos magnéticos para que el disco gire y así se almacene la información. Y los discos duros sólidos, que son discos estáticos que usan matrices de transistores, ya que cada transistor guarda cierta información, y al usar este método tiene más velocidad a comparación de los discos magnéticos. Los discos duros también se pueden clasificar en internos o externos. Los discos duros internos, como su nombre lo dice, están dentro de la PC y los discos externos se conectan a un computador mediante puertos USB o puertos SATA. Sin embargo, los puertos externos tienen menos velocidad que los discos internos. Aquí tenemos un disco duro magnético. Se compone del brazo que, como ya lo habíamos explicado, hace que el disco duro gire para poder guardar la información en los sectores y pistas. Tenemos también el cabezal de lectoescritura, tenemos el disco en sí, el eje donde gira el disco, el actuador que hace que el brazo pueda funcionar, el frente y el tablero del circuito, es decir, donde se encuentra el disco duro. Ahora vamos a presentar el funcionamiento de una impresora. Para empezar, un pequeño concepto de la impresora. Es un periférico que nos permite plasmar documentos de nuestra computadora físicamente, es decir, que nosotros podemos transportar de nuestra computadora archivos hacia una hoja de papel. La computadora se conecta con la impresora mediante puertos o mediante conexiones inalámbricas, como Wi-Fi o como Bluetooth. Hay varios tipos de impresora y cada una funciona diferente. Por ejemplo, las impresoras láser, impresoras con inyección de tinta, con tinta sólida, con impacto, con sublimación de tinta y las actualmente 3D. Cada una imprime las hojas de diferente manera. Las impresoras no solo sirven para imprimir cosas, la mayoría de impresoras también ahora podemos usarla como un escáner, es decir, que podemos pasar un documento físico, una hoja de papel o un archivo a la PC, es decir, lo contrario a la impresión. ¿Cómo funciona? Las impresoras funcionan usando controladores. Se comunican con la computadora mediante estos, ya que hace que la impresora entienda instrucciones mandadas desde la PC, como por ejemplo imprimir o escanear, es decir, pasa del lenguaje de la PC al lenguaje de la impresora para poder hacer las cosas. Sin embargo, los controladores no solamente sirven para las impresoras, también sirven para comunicar cualquier hardware con la PC, como por ejemplo un pendrive o un disco duro externo. Aquí tenemos una pequeña imagen sobre lo que hace una impresora. Tenemos primero que el papel ingresa, después pasa por un mecanismo de arrastre. Mientras eso va pasando, los cartuchos de tinta de negro y color van imprimiendo el archivo con ayuda de los controles y así sale el papel impreso por la bandeja de salida. Como lo habíamos explicado anteriormente, los pasos para una impresión son esas: que el papel pase, se imprima y salga la hoja ya impresa.
Por último, vamos a hablar sobre el funcionamiento de las pantallas LCD. Como siempre, vamos a empezar con un pequeño concepto. LCD, por sus siglas en inglés Liquid Crystal Display, se caracteriza por tener monocromos o píxeles de color colocados frente a una luz reflectora, la cual hace que la imagen se proyecte, lo cual vamos a hablar más adelante. Aquí tenemos algunos componentes de la pantalla LCD, como por ejemplo el panel de cristal frontal, el panel de filtro polarizado horizontal y vertical, los filtros de color, el panel de cristal líquido en sí, los tubos fluorescentes y los reflectores. Las matrices. En las pantallas LCD nosotros podemos encontrar dos tipos de matrices. Las activas, que se usan en pantallas pequeñas, como por ejemplo de relojes o de calculadoras, que hacen que los píxeles puedan mantener su estado en un largo periodo sin beneficiarse de una carga eléctrica. Y las pasivas, que se usan en dispositivos de mayor tamaño y resolución, las que tenemos en los smartphones, en las pantallas de escritorio o en las televisiones, que permite que cada fila y columna pueda tener acceso a un píxel para formar el color y la imagen. El funcionamiento. Las pantallas LCD, como ya lo habíamos explicado anteriormente, se basan en dos placas de vidrio con una sustancia en medio, la cual reacciona al recibir la luz de las lámparas SFL, es decir, del líquido fluorescente. Las lámparas SFL son mejores ya que duran más tiempo. Así, el color se contrasta y forma otros colores, claro, con ayuda de la carga eléctrica. Los beneficios de las pantallas LCD. Tienen bajo consumo de energía, ocupan menos espacio, son más agradables al mirarlas ya que tienen mayor resolución y cada vez estas se están implementando en casi todos los dispositivos. Hay diferentes tipos de pantallas LCD o de matrices activas, como por ejemplo la Twisted Nematic, la Super Twisted Nematic o la Guest Host. Estas se diferencian solo por el precio y por la calidad, porque se basan en lo mismo. Eso es todo del funcionamiento de las pantallas LCD.